Bueno, muy bien. Empezamos entonces. Muchas gracias. Hola Daniel, hola Andrés, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Hola, hola. Muy Eh, buenas tardes. Eso. bueno, tenemos aquí un invitado, Daniel, ya te voy a contar más detalles. Vamos a repasar algunos puntos con él para ir profundizando sobre el tema de los superalimentos, que ya habíamos conversado algunos temas. Pero antes de eso, una breve reseña para recordar en qué estamos en este proyecto. Como dice la nueva campaña de la marca sueca H&M, no sé si la han visto, que se llama Modelos a Seguir. Dice, al final de la propaganda, dice, descubre tu pasión y persíguela. Dice una de las niñitas que está ahí en la propaganda antes de terminar. Y eso es un poco en lo que estamos con Daniel. Compartimos, como te contábamos antes de empezar a grabar, nuestra atracción una atracción por la naturaleza, el deporte, la vida sana. También la motivación por hacer un aporte concreto, ¿no es cierto?, desde nuestra perspectiva como ingenieros, a poner claridad sobre lo que debería ser prioridad para todos en este momento. Entendemos que hay muchas áreas que están relacionadas con la sustentabilidad de nuestra forma de vida y que van llegando a ciertas encrucijadas que son urgentes de abordar, desde lo que comemos hasta la forma en que producimos nuestros alimentos, la cantidad de energía que gastamos para hacerlo o la velocidad que tiene la Tierra que habitamos para recuperarse. Por eso hablamos del concepto Terra Sapiens, porque creemos que como seres humanos debemos aprender a convivir de otra forma con nuestro entorno, del cual somos parte y no solo habitantes. Y el rigor científico implica en este caso desvelar ciertos mitos, ¿no es cierto? Implica también iniciar un camino de aprendizaje, e implica también, en nuestro caso, ayudar en la difusión, ¿no? Eso es brevemente a lo que estamos dedicados y lo que nos apasiona y nos motiva. En esta oportunidad, Daniel, nos acompaña Andrés Schoenberg. Espero haberlo pronunciado bien, Andrés. Muy bien, felicitaciones. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica de Chile, magíster en la Universidad de California en Davis, en horticultura y agronomía en el año 2003, y doctorado en la misma universidad en Plant Biology el año 2009. Muchas gracias por acompañarnos, Andrés. Bienvenido. Muchas gracias, Cristian, Daniel, por su gentil invitación, así que encantado que podamos conversar en el día de hoy. Perfecto, vamos entrando en materia entonces, Andrés. Habíamos estado haciendo un breve preámbulo antes de empezar con la entrevista. Y para ir entrando en materia, hay una pregunta que nos resuena y vamos a empezar de la misma manera que la entrevista anterior. ¿Existe esto de lo que se conoce como los superalimentos o son, a tu juicio, un concepto más de marketing que otra cosa, Andrés? Bueno, es una discusión, Cristian, de larga data, yo diría, esto de los superalimentos. Yo acepto el concepto cuando uno piensa en un alimento que es alto, por ejemplo, en proteína, alto en carbohidratos, alto en ácido graso, en compuestos fenólicos, etcétera, etcétera. Yo creo que muchas veces es lo que uno asocia intuitivamente a un superalimento. La FAO, que es la Organización de la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, usa el término superalimento para las legumbres. En el año 2016 fue el año internacional de las legumbres y da las propiedades bastante sobresalientes que tienen las legumbres, que lo podemos conversar, ¿cierto? Ellos acuñaron el término y lo usaron, digamos, en ese año internacional, ¿ya? Entonces hay distintas interpretaciones, hay científicos, técnicos que no les gusta el término y hay otros como otros colegas que sí lo utilizan. Yo pienso que el superalimento, cuando se refiere a algún alimento, algún producto vegetal que es alto en contenido, está bien utilizarlo. Principalmente me fundamento un poco en lo que FAO acuñó, ¿cierto?, en el Año Internacional de la Legumbre del 2016. Voy a aprovechar ahí de tu experiencia sobre ese tema y empezar ya a entrar en materia de lo que te concierne. ¿Qué tienen de especial entonces las leguminosas en términos alimentarios y en particular también en su relación con el suelo? Me parece que hay algo también relacionado con eso, ¿no? Ahí, Cristian, quizás solo para estar siempre sobre la misma página, quizás podríamos partir por cuáles son las leguminosas más
Así, Bien. yo creo que hay varias que uno más o menos conoce, pero pueden haber algunas que no son tan evidentes. Sí, esa es muy buena pregunta, porque para que nos pongamos de acuerdo bien de qué es lo que vamos a estar hablando en la entrevista, ¿cierto? Bien. La más cultivada de todas las leguminosas es la soya o soja, ¿cierto? En algunos países se le dice soja, acá en Chile soya es mayoritariamente el término. Es la madre de las leguminosas porque es muy rica en proteínas y en aceites. Así que la soya, como les digo, es la más cultivada a nivel mundial. Y hay otras que también son muy importantes, principalmente pensemos en el poroto, los garbanzos, las lentejas, las arvejas y las habas, ¿ya? Esas probablemente son también otro grupo de leguminosas muy importante. El lupino también se cultiva en el sur de Chile, en Australia, también es una leguminosa que es importante en algunas partes del mundo. ¿Mm? Súper. Claro, claro. Ahora sí que estamos en la página, en esa misma página. ¿Qué te parece a ti o cuál es tu opinión sobre qué es lo que destaca en particular de ese grupo de alimentos? Sí. Entiendo que en términos alimentarios hay algo que destacar y también su relación con el suelo, como decíamos antes. Sí, mira, desde el punto de vista alimentario, lo más distintivo de las leguminosas es que es una fuente de proteínas muy importante, de las principales proteínas vegetales que se utiliza por la industria alimentaria. Una proteína normalmente tiene en su semilla o en sus granos entre 20 a 30% de proteínas, así que es el elemento más importante y central que tiene desde el punto de vista nutricional. Adicionalmente, aparte de las proteínas, son altas en fibras dietarias, también son importantes fuentes de algunos nutrientes, minerales, vitaminas, son también altas en hierro y zinc, ¿cierto? Que son nutrientes que en muchas partes del mundo son deficitarios en la dieta humana. Así que las proteínas, la fibra, los minerales, vitaminas y nutrientes como el hierro y el zinc son también elementos que son muy importantes de la leguminosa. Son bajas en grasa en general, sacando la soya, que yo les decía que es una leguminosa alta en grasa, sacando la soya son generalmente bajas en grasa y ciertamente no tienen colesterol, ya que es algo que también por ahí uno escucha de que las leguminosas tienen colesterol, ¿cierto? Eso no es así, ¿cierto? Son productos animales normalmente los que se asocian al colesterol, así que lo de las grasas y el colesterol es algo también que le confieren atributos muy positivos a las leguminosas. ¿Mm? Oye, O sea Andrés, que, y quería agregar algo, Cristian. Como sí. te contaba antes de partir esta entrevista, al final, en algún momento por temas de salud, efectivamente yo estaba bien dado a comer por periodos largos, principalmente productos vegetales. Y bueno, claro, ahí las legumbres entran porque es difícil encontrar proteínas o hay que preocuparse más si es que uno va a comer más vegetal. Entonces, y en realidad después de escucharte y más lo que uno ha ido entendiendo de las legumbres, las leguminosas, como que uno dice que han sido discriminadas porque en realidad son un producto bien potente, por lo que tú dices, y no sé, yo encuentro que además como que no son caros, son baratos, así como de fácil acceso. Sí. Entonces, yo no sé qué problema de marketing tiene ahí las leguminosas. Bueno, lo que pasa es que acá en Chile, y es muy interesante tu punto, Daniel, acá en Chile se le ha asociado que las leguminosas son el plato, ¿cierto?, de los pobres muchas veces, o la fuente proteica que usan los pobres, comida que no es sofisticada o que no es bien elaborada. Todo esto, en mi opinión, son parte un poco de mitos que han surgido a lo largo de los años, ¿cierto? Los porotos, ¿cierto? Probablemente de la especie de la leguminosa que más han sido negativamente discriminadas en ese punto. ¿Mm? En otras partes del mundo, afortunadamente, no existen estas caricaturas o estos mitos, ¿cierto? De asociar las legumbres con ciertos segmentos socioeconómicos, que es lo que ha ocurrido acá en Chile. ¿Mm? Hay ciertos antropólogos, yo he escuchado en la Universidad de Tarapacá, de otras universidades, que han hecho estudios un poco respecto a eso, por qué las leguminosas son de los pobres acá en Chile, ¿ya? Así que ellos tienen algunos puntos, algunas conclusiones que han llegado en esos estudios y
ciertamente hay algo, digamos, sociológico, antropológico, asociado a esta relación de las legumbres con el ser, digamos, considerado de segmentos socioeconómicos más bajos, ¿ya? Probablemente, yo aquí doy un poquito una opinión personal, en el pasado, cuando el país era mucho más pobre, ¿cierto? Estoy hablando, pensemos de la década de los 50, 60, se consumía muchísimo más leguminosa que en el día de hoy, ¿ya? La proteína animal era muchísimo más cara, ¿cierto? De carne de vacuno, pollo, cerdo, etcétera, etcétera. Entonces, había un consumo de leguminosas mucho mayor a nivel nacional, y ciertamente por ahí pasó también la impresión, o quedó la imagen de que las legumbres eran entonces para el grueso del pueblo, ¿cierto? Y en muchas partes se sigue considerando así acá en Chile. Sin embargo, si ustedes van a Europa, Australia, Estados Unidos, Canadá, y van a restaurantes, digamos, que son restaurantes caros, elaborados, muchas veces ustedes van a ver que hay platos asociados a leguminosas en esos países, en ese tipo de restaurantes, ¿ya? Así que yo lo que veo, como las generaciones nuevas vienen muy activas, con mucha innovación, no es descabellado pensar que a lo mejor en los próximos años podría cambiar un poquito esta imagen negativa de las leguminosas acá en Chile. Y a mí me encantaría, y a nivel personal, ¿cierto?, que ojalá hubiese platos gourmet, ¿cierto?, que en algunas partes ya se están trabajando. De hecho, en los proyectos que hemos desarrollado se están trabajando platos gourmet asociados a las leguminosas. ¿Mm? Ahí hay una idea, ¿viste, Daniel? Hay que hacer un llamado a toda la gente que esté escuchando esto, que esté trabajando en el mundo gastronómico, a desarrollar platos más sofisticados. Porque ciertamente, por lo que te escucho, esto podría estar en cualquier dieta sin que perjudique a nadie, ¿no? Exactamente. Y son objetivamente, como decíamos en la parte introductoria de nuestra charla, un alimento sobresaliente, digamos. Tanto es así que FAO ha dedicado un año entero, Un año digamos, completo, a imagínate. promover el consumo de leguminosas a nivel mundial. La producción y el consumo, ¿cierto? Las dos cosas. Así que ciertamente hay espacio para eso. Yo tengo una pregunta que alguna vez leyendo algo o viendo alguna información, encontraba por ahí que había personas que decían que algunos alimentos han ido perdiendo alguna parte de su nutriente en el tiempo, quizás puede ser por el monocultivo, no sé. En el caso de las legumbres, ¿ha pasado algo similar o en general no? No, eso no está documentado ni en Chile ni en el resto del mundo. Eso ha pasado en muchas partes del mundo, en especies en general, como con lo que ha pasado en la domesticación, luego con los programas de mejoramiento genético, que se ha ido disminuyendo la diversidad genética en muchas especies vegetales. Pero eso no ha afectado las propiedades nutricionales de esas especies. No hay una relación directa ni clara al respecto. Ya, súper. Perfecto. Sí, yo quería hacerte una pregunta relacionada más con, saliendo un poquitito del tema más alimentario directamente, en la relación con el suelo o la parte más productiva en realidad. Tú decías que en Chile ha tenido una cierta evolución, ¿no es cierto? Y en términos de superficie plantada, ¿también eso ha ido evolucionando? O más bien, ¿cómo ha ido evolucionando en el tiempo? Muy bien. ¿Cómo ves tú que eso se ha ido dando y a qué se debe? Bueno, hay dos partes en tu pregunta. Una es que las leguminosas fomentan la agricultura sustentable y la protección del suelo. Eso es porque es una familia de plantas que tienen la propiedad también distintiva de fijar el nitrógeno atmosférico, ¿ya? Y esa fijación de nitrógeno atmosférico se hace con unas bacterias que se asocian a las raíces de las leguminosas, que permiten entonces en esta cooperación mutua, ¿cierto?, entre estas bacterias del suelo con las leguminosas, poder mejorar la fertilidad del suelo y alargar la productividad de los terrenos agrícolas, ¿ya? Entonces, ¿Eso sucede de forma natural o tú tienes que agregar naturalmente se da, exactamente. En todas las leguminosas tienen esa capacidad, entonces es una gran ventaja desde el punto de vista agrícola, porque todo lo que viene después de las legumbres
tienen esta capacidad de que las legumbres fijaron nitrógeno, ese nitrógeno queda disponible en el suelo y muchas veces se asocia a que se reduzca la fertilización con nitrógeno en los cultivos que siguen después de las leguminosas, ¿ya? Qué maravilla. Entonces, esa es una ventaja de sustentabilidad muy importante Claro, en la claro. producción, como tú me preguntabas, ¿ya? Sí, sí. La segunda, la segunda arista que tiene tu pregunta se relaciona con la producción nacional. La Sí. producción nacional, lamentablemente nosotros fuimos exportadores de leguminosas en los 70, 80. En esa época produjimos más de 200.000 hectáreas al año de leguminosas, y eso desde los 80 hasta la fecha, en los últimos 40 años, ha venido con una caída libre, ¿ya? Y hoy en día, de pasar de ser exportadores hace 30, 40, 50 años atrás, somos importadores de leguminosas. Tenemos una superficie aproximada de 15.000 hectáreas por año, muy inferior a estos 200.000 que yo mencionaba previamente, Sí. donde hoy en día principalmente se importan leguminosas desde Canadá, México, Argentina, entre otros, ¿ya? Y eso se da principalmente porque las leguminosas dejaron de ser rentables para los agricultores, ¿ya? Podemos explorar un poquito más eso, pero es un tema económico de baja rentabilidad que tienen las leguminosas, que la hacen poco atractiva para los agricultores nacionales y que de a poco fueron dejando, digamos, la producción nacional de este grupo de especies vegetales. Oye, pero cae entonces de cajón que después de todas estas ventajas que tiene tanto para el suelo como para la alimentación humana, son prácticamente un alimento estratégico, ¿no? Si, Exactamente. si eso es así y ha venido disminuyendo la cantidad de hectáreas plantadas por un tema de rentabilidad, que se entiende, pareciera que es una tendencia que hay que revertir de alguna manera, ¿no? ¿Es eso Sí. posible? Es muy buena tu pregunta, Cristian. De hecho, en la Comunidad Europea, a raíz del Año Internacional de las Legumbres en 2016, vino todo un debate, porque en esa época, hace 5 años atrás, ellos también reportaron problemas similares a los de Chile. Cómo había disminuido la superficie cultivada de leguminosas, pese a todas las ventajas nutricionales, alimentarias, de sustentabilidad productiva, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y ellos, bueno, se pusieron de acuerdo, distintos a nivel de Comunidad Europea, de hacer un fomento por medio de distintos ministerios, economía, salud, educación, agricultura, y hacer entonces un fomento fuerte, digamos, a la producción de legumbres a nivel europeo. Se colocaron como meta el 2030 que la mitad de la superficie agrícola sea cultivada con leguminosas, ¿ya? La Eso mitad. ciertamente, bueno, se dieron 15 años para hacer eso. Hoy en día pasaron 5 años desde que la Comunidad Europea tomó esa postura, que había un acuerdo político, si ustedes quieren, para hacer eso, y se ve que a lo mejor va a tomar más tiempo, pero hay una fuerte decisión estratégica de la Comunidad Europea para fomentar, digamos, el cultivo de estas especies, y se está dando no solamente a nivel de la agricultura, como digo, sino a nivel de economía, ¿cierto? Salud, educación, varios ministerios ahí que se ponen de acuerdo, porque ellos están de acuerdo en las ventajas objetivas que tienen este grupo de especies vegetales para la sociedad. Ahora, Ellos son los principales, perdón, Daniel, adelante. sino que quería preguntar ahí porque ellos lo han hecho a partir como de subsidios para poder ir Sí, dando este exactamente. crecimiento. Ahora, Ellos funcionan mucho así, con subsidios. Entonces los agricultores que colocan en su rotación de cultivos leguminosa tienen algunos subsidios asociados, y eso es una forma, digamos, de estimular la producción de leguminosas a nivel Europa. ya. Ahora otra cosa que yo he visto es, se habla, por ejemplo, también de la, no sé, pues de la agricultura regenerativa y que a veces eso como que no tengo tan claro si la rotación de cultivo o es un mecanismo o que como que se hablaba por ejemplo, no arar las tierras y quizás tener cultivos más permanentes. En el caso de las leguminosas, ¿hay experiencia en ese sentido? Así como, porque uno podría decir quizás en
rotación de cultivo, en realidad uno planta una cosa, la cosecha y después viene otra, versus Exacto. quizás un modelo en donde uno tiene quizás varios cultivos en simultáneo, porque si bien por un lado trata de ver uno la evaluación económica y si uno tiene que ponerle nitrógeno a la tierra, tenés que comprarlo, si es que no tiene... Exactamente. Entonces no sé ahí cómo se ve eso. Bueno, en muchas partes del mundo, Daniel, se están también fomentando los sistemas productivos regenerativos, la producción de leguminosas orgánicas. Nosotros, el grupo de trabajo mío, partimos en este año un proyecto, primer proyecto, digamos, de producción de leguminosas orgánicas en la región de O'Higgins, financiamiento FIC, ¿cierto? Fondo de Innovación para la Competitividad, que son fondos regionales, en que justamente estamos pensando en llegar al final del proyecto con agricultores que estén certificados desde el punto de vista orgánico, ¿ya? Entonces, hay varias escuelas que propagan y fomentan la sustentabilidad. La agricultura regenerativa es una, nosotros lo estamos trabajando con las legumbres orgánicas, hay otros colegas que trabajan más por el lado de la sustentabilidad, ¿cierto? Ahí tú mencionabas minimizar el paso de labranza o el uso de labranza, minimizar el uso de agroquímicos, ¿cierto? Hacer más eficiente el uso del recurso hídrico, el agua, que hablábamos al comienzo, es tan limitante, ¿cierto? Sí. En fin, hay distintas escuelas, todas, digamos, están pensando en tipos de agricultura más limpias, más amigables con el medio ambiente, ¿ya? Entonces, ciertamente la agricultura regenerativa, la orgánica, la sustentable, yo creo que es el futuro de la agricultura, ¿eh? Independiente de las leguminosas, habemos muchas facultades de agronomía, muchos colegas que estamos trabajando en ese tipo de proyectos, hacer agricultura más limpia, más amigable con el medio ambiente, es un poco lo que la sociedad nos demanda también a los científicos. Entonces, creemos que hay una responsabilidad social, ambiental, ¿cierto? Económica también, de hacer este tipo de proyectos y de iniciativas. Ahí yo tengo Así que, otra pregunta. La leguminosa en sí, como cultivo, ¿es bien resiliente o tiene alguna, así como, o es medio frágil? es muy buena tu pregunta. Sí, eso también lo pudimos haber hablado más al comienzo. Son especies resilientes desde el punto de vista ambiental. Hay algunas leguminosas que tienen bajo consumo hídrico para producir buenos niveles de productividad. Típicamente los garbanzos, las lentejas, las habas, son entonces consumidoras de agua, son bajas en consumo hídrico. Pueden producir bien en suelos más marginales también, por ejemplo, Cambio en perro, suelos brutal. con problemas de fertilidad, ¿cierto? Como hablábamos con el nitrógeno, ¿cierto? Entonces son más resilientes por el lado del tema de los suelos más degradados, suelos más pobres o con baja fertilidad natural. Entonces, poca agua, bajos niveles de fertilizante, esas dos cosas principalmente las hace muy interesante este grupo de especies, por ejemplo, para producirlas en agricultura de secano. En la agricultura de secano, secano costero, secano interior, muchas veces son suelos pobres, ¿cierto? Y que este tipo de especies vegetales se adaptan muy bien y son capaces de producir en forma apropiada. Entonces, quizá el gran problema es el precio. Bueno, el El precio problema de venta. principal que hay ahí, vemos que son puras ventajas, es que los canadienses, los argentinos, los mexicanos la producen un tercio de los costos productivos que acá en Chile. Ya. Entonces la industria alimentaria, finalmente, como depende mucho de los costos productivos, de los costos de compra de insumos o de productos alimentarios, si es un tercio, digamos, el costo productivo o el costo, prefiere directamente hacer importaciones, ¿ya? Y eso es lo que ha, como hablábamos de los 70, 80 a la fecha, eh, conducido, ¿cierto?, a esta caída brutal, digamos, en la superficie nacional de legumbres producidas en Chile. Así que, pero afortunadamente, y aquí tengo que decirlo, hay empresas que nosotros hemos identificado,
Nosotros desarrollamos entre el 2017 a abril de este año un proyecto que fue un mega proyecto que se llamó el Proyecto Polo Legumbres, fue financiado por el FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, el Ministerio de Agricultura. Trabajamos no solamente en la Universidad Católica, trabajó también en la Universidad de Talca, la Universidad Central, en línea, etcétera, etcétera. Trabajamos con 2 empresas ahí que tenían mucho interés de reimpulsar la producción nacional de legumbres. Entonces, nosotros en la Universidad Católica, el grupo de trabajo mío, Daniel y Cristian, estamos apostando mucho a ese tipo de trabajo y colaboraciones. Empresas alimentarias nacionales que tengan un compromiso social, por un lado, y por otro, hay una demanda del mercado que es muy fuerte por tener legumbres nacionales también. Entonces, ese panorama sombrío que veíamos al comienzo, depende como tú lo miras, para pasar a verlo como posibilidades o oportunidades, derechamente, ¿ya? Entonces las oportunidades nosotros las hemos visto en estos 2 proyectos, el Polo Legumbre y el proyecto FIC en legumbres orgánicas que partimos. Ahí también hay una empresa que está detrás, que está apostando, digamos, por tener legumbres orgánicas chilenas y no importadas, ¿ya? Entonces yo en ese punto estoy optimista porque veo que hay empresas nacionales que están dando un paso adelante en eso, quieren tomar liderazgo, ¿cierto? Y están apostando por la producción nacional de legumbres. Según lo que te entiendo, entonces, Andrés, sería como el principal desafío de los productores nacionales esta problemática que tienen al competir con países que son productores de volúmenes mucho mayores. ¿Por dónde pasa eso, digamos? ¿Por un tema de cantidad de hectáreas plantables o por costo de mano de obra? ¿Cuáles son los principales desafíos o limitantes que enfrentan nuestros productores nacionales? Sí, es la escala productiva, Cristian. Tú si vas a, por ejemplo, nosotros el 2019, justo antes del estallido social, hicimos una gira tecnológica argentina con un grupo de agricultores líderes entre O'Higgins a Ñuble de legumbres. Ahí vimos que la producción de garbanzos en Argentina son 60.000 hectáreas año, versus 1.000 hectáreas que se producen en Chile. El consumo de garbanzo en Argentina es casi insignificante. En consecuencia, la mayoría de esas 60.000 hectáreas que se producen con fines de exportación, no para el mercado argentino. Entonces ellos tienen escala, ¿cierto? Tienen superficie, y eso hace que sus costos productivos sean mucho menores a la comparación de producir los garbanzos acá en Chile. Y eso pasa no solamente con los garbanzos, pasa con las lentejas canadienses, por ejemplo. Ellos tienen varios millones de hectáreas producidos con lentejas en Canadá, son líderes mundiales, como yo te comentaba, ¿cierto? Sí. Previamente. Y ellos se colocaron también el objetivo de eso en los años 80, de tener un liderazgo con esa leguminosa en particular. Entonces, la escala que ellos producen, las cantidades que ellos producen, hacen que para los productores nacionales sea muy complicado, ¿cierto? A no ser que tú tengas los incentivos o la capacidad de vender directamente a estas empresas nacionales que están interesadas, digamos, por la producción nacional de leguminosa. Pero si lo vemos más fríamente, ¿cierto? Es un tema de escala finalmente, Cristian, lo que impide, ¿cierto?, que podamos recuperarnos y volver, ojalá, el sueño que yo tendría, que tuviéramos 100 o 200.000 hectáreas de legumbres plantadas al año acá en Chile. Por el momento tenemos que permitir que no muera la producción nacional de legumbres. Eso es lo que en este proyecto Polo Legumbres nos colocamos, todas las instituciones y las universidades que trabajamos. Quisimos que tratamos de frenar, digamos, esta caída abrupta, digamos, en la producción nacional de leguminosa. ¿Ya? Que paso a paso, primero frenar, cambiar la tendencia de la curva, después empezar a crecer. Y yo creo que el futuro de la leguminosa pasa por darle un mayor valor agregado, ¿cierto? Por ejemplo, con legumbres orgánicas, por ejemplo, produciendo legumbres a nivel local, ventas directas, restaurantes, hoteles, rutas de legumbres, como lo hemos estado trabajando también en algunos proyectos. Entonces hay que tratar de diferenciar, digamos, las legumbres nacionales respecto a los garbanzos argentinos, las lentejas canadienses, etcétera, etcétera.
¿ya? Yo te iba a Entonces, preguntar porque eso me trae rápidamente a la memoria el ejemplo de esta universidad holandesa. Lo tengo aquí anotado porque no es fácil, ¿ah? Wageningen, Wageningen, sí, ¿no? muy bien, En lo que ellos llaman el Food Valley. En vez del sí, Silicon Valley, los holandeses le pusieron el Food Valley. sí, Eh, Porque ellos comparten una problemática que tú estás explicando muy bien. Digamos, en Europa los países tienen superficies mucho más pequeñas, más parecido a lo que es Chile. Eh, y entonces uno podría pensar que hay ciertos países que simplemente no están o no son aptos para ese tipo de productos. Y que esto debiera quedar en manos de superpotencias, digamos, no sé, países con la superficie de Estados Unidos, Rusia, China, etc. Pero los holandeses demostraron que no era así, o que era posible hacerlo de otra manera, y que con países de poca superficie, pero con la intervención de la tecnología a través de las universidades, se pueden hacer maravillas, y ellos son productores número uno del mundo en papas, ¿no? Que parece imposible. sí, sí. Eh, ¿Hay algo de eso que se puede hacer en el mundo de las legumbres? ¿Son ejemplos que se pueden aplicar acá? Yo creo ¿Estamos que sí, pensando en eso? Cristian, y es muy buena tu pregunta, porque nuestra realidad agrícola es mucho más comparable a lo que pasa en Europa respecto a Argentina, Canadá, Australia, China, por escala, ¿cierto? Europa, hay muchos países pequeños como Holanda, estaba pensando en Portugal, ¿cierto? Claro. España, bueno, que ya no es tan pequeño, pero que también producen legumbres en pequeñas superficies, ¿ya? Tanto en Chile como en el mundo, por ejemplo en Europa, la producción de legumbres se hace en agricultura familiar campesina, en pequeña escala, ¿ya? Y ahí justamente es donde yo le veo un montón de oportunidades a las producciones de legumbre a nivel nacional. Una de las formas, digamos, es con compras directas de la industria al pequeño agricultor, que es lo que hemos trabajado en los proyectos que te mencionaba. El Polo Legumbre, de hecho, fue eso, fue un modelo desde Valparaíso a Ñuble, con todas estas instituciones, trabajamos más de 30 profesionales, alrededor de 500 agricultores que en forma directa e indirecta se beneficiaron de este proyecto, y ahí apuntaba este proyecto a básicamente tres actores principales. Uno que era el pequeño agricultor, el segundo era la academia y los institutos de investigación como el INEA, que también estuvieron en ese proyecto, y el tercer actor eran estas dos empresas que te mencioné. Entonces se hizo ahí con fondos públicos este modelo, ¿cierto? Agricultor, ciencia, industria, que yo creo que fue bastante virtuoso en ese proyecto y que nosotros apostamos a poder replicarlo en otras iniciativas. Bueno, yo te hablaba de las legumbres orgánicas. Cualquier iniciativa, digamos, en que el objetivo sea hacer una producción de leguminosas chilenas con un valor agregado. Yo creo que esa es la clave y lo principal para no solamente detener, digamos, la caída libre en la producción nacional de leguminosas, sino que producir un reestímulo a nivel nacional para los productores de esta clase de vegetales. ¿Mm? Estamos dando recién los primeros pasos entonces en ese Exacto, camino, ¿no? Parece claro. que efectivamente tú das un buen ejemplo de lo que ya se empezó a hacer. Pero a la luz de lo que se ve en otros países más desarrollados, creo que el aporte que pueden hacer las universidades y el Estado en esto todavía es bastante mayor, ¿no? Sí. Involucrarse más y de alguna manera lograr que eso se transforme en una realidad. Sí, yo estoy de acuerdo. Mira, la mayoría de estos proyectos pasan por fondos concursables públicos, Mm, ¿cierto? Yo te mencionaba FIA con Polo Legumbre, FIC sí. a nivel regional, están los proyectos FONDESIT, proyectos FONDEF, proyectos de Corfo, ¿cierto? En fin, hay una serie de iniciativas o de fondos concursables públicos que los científicos nosotros estamos postulando todo el tiempo a estos llamados, porque son llamados, ¿ya? Pero ahí eso son fuentes de financiamiento por 3, 4 años normalmente, y no hay, digamos, salvo que el investigador sea porfiado, sea persistente en su idea, uno tiene que estar siempre, digamos, consiguiendo financiamiento para poder desarrollar este tipo de proyectos. Y a nivel país, aprovecho de mencionar que aparte de los fondos concursables públicos, hay una agencia que se llama Transforma Alimentos, no sé si
ustedes la han escuchado. Sí. Transforma Alimentos, una iniciativa impulsada por Corfo, ¿ya? Ministerio de Economía, y apoyada también por el Ministerio de Agricultura, que a través de la coordinación y colaboración público-privada busca finalmente potenciar el crecimiento sustentable de la industria chilena de alimentos. Así que nosotros en los proyectos también hemos tenido un apoyo importante, digamos, de parte de Transforma Alimentos. Esto, si tú quieres, es algo que va más allá del gobierno, ¿ya? Es de las pocas cosas acá que no depende del gobierno de turno, sino que Transforma Alimentos es una agencia que tuvo en su primera etapa 10 años de funcionamiento. Ahora, hace un tiempo atrás, ellos volvieron a obtener 10 años más de financiamiento. Así que es muy importante, que yo creo yo, este tipo de agencias que van, reitero, más allá de lo cotidiano, van más allá de los 4 años de gobierno de turno, y que tengan como objetivo final el promover algún rubro que sea estratégico para nuestro país. Así que Andrés, ahí, ciertamente quería nombrar a Transforma Alimentos porque creo que tienen un rol muy importante a nivel de la industria de alimentos acá en Chile. Andrés, yo te quería hacer una pregunta porque hemos hablado, bueno, hartos temas de quizás un poco de la producción local y de lo afuera, pero entonces, ¿la demanda mundial de leguminosa ha tenido alguna curva ascendente? ¿Está estancada? ¿Ha descendido? Uno de repente piensa con los problemas de hambruna que hay en algunas partes, Sí, y aquí en Chile con los problemas de obesidad que tenemos, como que dice, uno podría decir sí, necesitamos más. sí. Ahí depende mucho, es legumbre por legumbre, pero en términos generales hay un aumento a nivel mundial, y ese aumento, Daniel, se asocia mucho a alguna moda que hay en muchas partes del mundo, por ejemplo, con las dietas vegetarianas, dietas veganas, ¿cierto? Este tipo de dietas que depende exclusivamente de la proteína vegetal, y las legumbres son la principal familia de plantas que proveen ese tipo de proteína. Entonces, dependiendo, digamos, de la legumbre en particular, ese crecimiento es mayor o menor. Pero en términos generales, hay un crecimiento sostenido en los últimos 30 años, yo diría. ¿Ya? ¿Y Y en acá Chile en Chile en también? particular, acá en Chile nosotros no hemos seguido esa tendencia, sino que, por ejemplo, el caso del poroto, que es la leguminosa más consumida a nivel nacional, se ha ido produciendo una caída en el consumo nacional de poroto, ¿ya? Entonces aquí es de nuevo donde viene la idea de ojalá tener una política país como lo hizo la Comunidad Europea a nivel de continente con las leguminosas, y que no solamente involucre la agricultura o la producción de leguminosas, sino que también a salud, a educación, economía, hacienda, ¿cierto? Y que ojalá hubiese, ese es como el sueño de uno, ¿ya? De que hubiese una política pública para poder fomentar la producción y el consumo, las dos cosas, ¿cierto? No es solamente producir, sino también el consumo. Claro, Así claro, pareciera que que hay que tirar las dos puntas, ¿no es cierto? hay que Potenciar tirar las la dos oferta y, puntas, y también la demanda para que exactamente. se vaya cerrando el ciclo. Y yo ciertamente para eso creo que habría que mirar a la Comunidad Europea, o sea, ellos ya le dieron vuelta a eso, hay muchas cosas que ya, hay modelos ahí que se crean y que probablemente si tuviéramos ahí voluntad política, buenos ministros, ¿cierto? Podrían mirar ahí lo que ya está desarrollado en otras partes del mundo respecto a las leguminosas en particular. Muy bien, yo quería para ir cerrando ya la entrevista, Andrés, hacerte una pregunta. Tú has mencionado un par de elementos ya, pero es importante para nosotros cerrar teniendo claridad de cuál es tu visión, o más bien, usando tus propias palabras, cuál es tu sueño, ¿no? ¿Qué te gustaría lograr con este grupo de productores que está trabajando contigo y a largo plazo como, como trabajo en el mundo de las leguminosas? Bueno, los sueños yo diría principalmente, el mío es un componente social muy fuerte. Yo hablaba de estos 500 agricultores que trabajamos en el proyecto Polo Legumbre. Siempre el sueño de uno es que ellos sean capaces de, por un lado, mantenerse en el rubro de la agricultura, ¿ya? Eso es lo primero, porque hay muchos que se han ido hacia otros sectores, el turismo, por ejemplo, en secano costero, hay muchos balnearios ahí,
cercano. Nosotros trabajamos en el pueblo legumbre en Santo Domingo, en Navidad, Licantén, Cureto, Chanco, todo eso es secano costero, en que la mano de obra agrícola está muy tentada, digamos, para trabajar en el sector de turismo, para trabajar en industrias que hay en esa parte del país. En fin, entonces, lo primero sería, ojalá, que no muera la agricultura nacional, particularmente la agricultura de secano, que es la que más dificultades por lejos ha pasado, ya que no tienen agua de riego en muchas partes de esta agricultura de secano. Y lo segundo, si es que somos capaces entonces de frenar eso, de que seamos capaces de... Hay muchos de los trabajos que hacemos en los proyectos, Cristian y Daniel, que apunta a los agricultores sub 50, no porque veamos mal los agricultores con experiencia, sino que vemos que esos agricultores sub 50 son como una joyita, en el sentido que están mucho más abiertos en la innovación que los papás de ellos, ¿ya? Entonces, o a los tíos que ya tienen 70, 80, 90 años. Entonces, hay cierto grupo de agricultores más jóvenes que lo vemos como un valor muy grande en el sentido de poder tratar de asociar a un grupo de agricultores y tratar, ¿cierto?, de crearles o darles las posibilidades para que tengan, le puedan agregarle valor a la producción, tengan poderes compradores distintos a lo de los intermediarios, que es lo que ellos comercializan mayoritariamente hoy en día, por ejemplo, con estas industrias o estas empresas que hagan compras directas. Entonces, el sueño ahí pasa por darle un mayor valor agregado a la producción de legumbres, que esos agricultores ojalá hagan emprendimiento, innovación en el rubro, y eso, la consecuencia de eso es que por un lado no va a morir la producción nacional de legumbres y podría, digamos, si se hacen bien las cosas a nivel de trabajo de las universidades, del Instituto de Investigación, de las empresas, ¿cierto? Podríamos finalmente llegar a un reimpulso de la producción nacional de leguminosa. Ese es mi sueño mayor, digamos, pero sé que hay un trabajo duro que tiene que ser hecho y que no va a ser solamente un desarrollo que mi grupo en la Católica vamos a hacer, sino que se requiere a más actores, más científicos, más universidades que estemos involucradas en la misma idea. Y puedo decir que ahí tenemos colaboraciones con varias universidades, mencionar la Universidad de Talca, la Universidad Central, la Universidad Austral de Valdivia, la Universidad de Chile. Hay otros colegas un poco que tienen los pensamientos parecidos al mío y que estamos todos tratando de concertarnos para que podamos desarrollar estos proyectos que van a permitir proyectar la producción nacional de leguminosa. Muy bien, súper bien. Nos quedamos con este mensaje, entonces, Daniel, no sé si queda alguna pregunta por tu lado. Estamos Mira, bien. quizá la pregunta sí, que a mí me da vuelta en estos temas es, así yo trabajé asociado al tema de la minería actual, y me llamaba la atención que cuando de repente llegaban proveedores acá de temas asociados, llegaba harto australiano. Entonces uno y los australianos tienen mucha minería allá, entonces uno decía, ellos parece que el negocio de vender sus minerales era una parte del negocio y otra parte muy importante que era vender tecnología asociada al negocio. Entonces, ¿ves tu oportunidades también ahí en que si nosotros fuéramos muy buenos productores de legumbre y leguminosa, si podríamos además vender algo ahí por ahí que diera así, que ayudara a otros países, a otros productores fuera de acá? Sí. Bueno, ellos en Australia, no lo comentamos antes, pero son grandes productores de lupino a nivel mundial, ¿ya? Y eso, digamos, también, lo mismo que los canadienses, lo mismo que los argentinos, no han llegado por casualidad a tener ese liderazgo. Mucho se asocia a que han sido capaces de mecanizar la producción agrícola, ¿ya? Siembras, arrancas, cosechas mecanizadas, que es una gran limitante, Daniel, de la producción nacional de legumbres, la falta de maquinaria agrícola para poder llevarse a cabo de buena forma. Lo otro, y muy importante, entonces la mecanización es una cosa que tenemos que trabajar y que ojalá pudiéramos encontrar estos nichos de poder hacernos conocidos a nivel mundial. Y lo otro que tampoco lo dije es la falta de genética que hay de muchas especies de leguminosas.
¿ya? Ahí entran los programas de mejoramiento genético, ¿cierto? Que se dedican a hacer cruzamiento, una planta mamá de garbanzo que se cruza con una planta papá de garbanzo, hace entonces un híbrido de eso, hace sucesivas selecciones y puedes llegar finalmente a una nueva variedad de garbanzo, ¿ya? Nos falta genética nacional de variedades mejoradas, ¿ya? De garbanzo, de lentejas, entre otros, ¿ya? Los australianos, ellos han desarrollado genética australiana de leguminosa, lo mismo que los canadienses, lo mismo que los argentinos, ¿ya? Entonces la maquinaria y la genética es fundamental si es que queremos hacer que Chile se reimpulse la producción nacional de leguminosa y ojalá en el futuro, ¿cierto? Hayan grupos que desarrollen maquinaria agrícola de leguminosa, variedades nacionales de leguminosa para poder exportar al mundo, ¿ya? Eso ciertamente nos falta bastante para eso, porque primero, como les comentaba, tenemos que frenar la caída, tenemos que sacar a las leguminosas de la UTI, como yo decía en el 2017, sacarlas de la UTI, ¿cierto? Y convertirlas en algo que sea atractivo para los agricultores, ¿ya? Yo creo que estamos en esa primera fase todavía. Desde el 2017 a la fecha hemos trabajado con esa idea, y en la medida, yo creo, en que la industria nacional alimentaria tenga, digamos, y prolongue esa necesidad de comprar legumbres chilenas, ciertamente ahí uno puede empezar a soñar, ¿ya? La mecanización, la creación de genética chilena, de leguminosa, entre otros puntos. Mira, muy interesante. Muchas gracias, Andrés. Está Bueno. muteado, Daniel. Va, Cristian. Daniel. Perdón. Me permití hacer un pequeño resumen de los puntos más importantes. Yo por el lado de la oferta tengo el desarrollo tecnológico y el desarrollo en la parte genética de las leguminosas. Y por el lado de la demanda, la educación del consumidor y el marketing gastronómico, si se quiere. Como lo que yo rescato como que permite resumir esta conversación y los puntos en que debiéramos concentrarnos. Siendo que es un tema tan estratégico como tú mencionabas, Andrés. Así que bueno, queríamos agradecerte por tu tiempo, ha sido una conversación súper enriquecedora, hemos aprendido un montón, menos yo por lo menos. Así que seguramente vamos a volver sobre estos temas y desde ya te dejamos invitado para una próxima conversación a futuro. Bueno, muchísimas gracias, Cristian y Daniel, por la invitación. Muy interesante conversar con ustedes. Hay muchas cosas ahí que los alumnos a veces me preguntan en sus preguntas, los alumnos más inquietos, más intelectuales. Así que ojalá que mucha gente se interese por las leguminosas, por el lado de la producción y por el consumo, como tú bien lo acabas de indicar. Yo creo que producción y consumo tiene que ser un trabajo también que se tiene que hacer en paralelo, y ojalá que más profesionales, más personas que les guste la innovación, el emprendimiento, se interesen por las leguminosas, para que todos en conjunto podamos reimpulsar la producción chilena, digamos, de legumbres. Muchísimas gracias por su invitación. Gracias a ti por tu tiempo. Eso, Ya. muchas gracias. Chao. Fue muy ilustrativo. Listo, nos vemos. Chao. Gracias.